Damos la bienvenida a todos los seguidores de nuestro programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo, siempre con un invitado de alta calidad para abordar temas relevantes de la parte financiera, empresarial y económica. En el día de hoy me acompaña un amigo de la casa, Hernán Cadavid, abogado y colombiano como todos somos acá en esta bella patria que nos acobija bajo sus cielos. En el día de hoy queremos tocar un tema muy importante y es el entorno económico empresarial en el marco de la pandemia y el paro que hoy se está viviendo y por estos tiempos tenemos en Colombia. Para bien, nuestro invitado Hernán Cadavid nos acompaña para hablarnos en el contexto. Hernán, bienvenido. Julio, muchas gracias por esta invitación a este espacio tuyo creciente, además, y muy importante para la generación de opinión formada que necesita nuestra región y el país. Gracias, Hernán, gracias por el apoyo. Me gustaría iniciar una información muy importante para nuestros empresarios, aquellas personas con ideas de negocio, con ganas de salir adelante, que eso es lo que tenemos nosotros los colombianos. Hay una pregunta importante en este tema, en el entorno económico empresarial, en el marco de la pandemia y el paro, y es la siguiente: ¿cómo se afectan las empresas en su entorno económico con una pandemia y con paros que generan la alteración del orden público, Hernán? Bueno, Julio, mire, es muy importante hacer una línea de tiempo breve y manifestar que la economía del país previo a la pandemia traía un buen comportamiento, si no excelente, sí muy aceptable en el contexto de América Latina. Había una generación de empleo creciente, pero aparece esa circunstancia de la pandemia tan difícil. Que nadie esperaba, Hernán. Imprevisible, pero además tampoco definible en el tiempo, que es uno de los grandes problemas, porque cuando usted tiene una circunstancia y la puede tasar o proyectar en que le tardará 2, 3, 5 meses, pues usted organiza sus números, pero aquí todavía sabemos, o mejor, no sabemos todavía cuándo terminará esta circunstancia. Y hemos visto la afectación que ha tenido especialmente el sector empresarial, el sector comercial del país y por supuesto la generación de empleo, Julio. Hoy estamos en números tal vez retrocediendo 20, 25 años en generación de empleo. A nivel estadístico, ¿no? 16, 17% de desempleo en el país, unos números de pobreza creciendo, digamos que incorporan también un factor de dificultad al entorno. Que no es desconocido tampoco. Y en esta, digamos, a fecha de hoy, con una situación compleja, y es que no tenemos una estabilidad fiscal que necesita el sector empresarial, que necesita la inversión, y empezamos a recibir noticias complicadas por parte de las calificadoras de riesgo que empiezan ya a disminuir esa calificación al país, lo que va a tener una consecuencia digamos, lesiva, tanto en la inversión extranjera, en la deuda, el servicio de la deuda de Colombia en el exterior, y pues por supuesto que esto enrarece el ambiente de inversión y de creación y de estabilidad en las empresas. Lastimosamente es la situación que hoy tenemos. Eso que nos acabas de comentar con respecto a la calificación que nos acaban de bajar, les quiero compartir algo, seguidores del programa Inteligencia Empresarial. ¿En qué afecta que nos hayan bajado la calificación? Perdemos el riesgo de inversión, ya no somos confiables para quienes quieran hacer operaciones comerciales y económicas con nosotros. ¿Me corriges, Hernán? Es precisamente eso. Al bajar la calificación, se lo voy a explicar de una manera muy coloquial. ¿Qué es la calificación de un país? Llevémoslo al escenario de la calificación de una persona dentro de las centrales de riesgo, que quienes son las que miden cómo es el comportamiento de cada usuario financiero dentro del sector. Si yo soy una persona que está endeudada, si soy una persona que debe dinero, no soy viable para el sistema financiero para que me otorguen créditos a mí como persona. Si un país no tiene la capacidad de pago para cubrir sus obligaciones y no tiene
tampoco esa oxigenación fiscal que le permita la circulación de su flujo de caja para el mantenimiento de los rubros que tiene el erario público, no va a ser vendible a nivel internacional ni a nivel de inversión. Se va a perder la inversión del Producto Interno Bruto que tenemos hoy en Colombia. ¿Me corriges, Hernán? Estás correcto, Julio, y esto agrega, digamos, tiene también unas consecuencias en el gasto público. El gobierno de Colombia, según los números publicados, ha tenido que gastarse 60 billones de pesos más para tratar de contener, de asistir y de acompañar sectores para que la economía no se derrumbe. Por ejemplo, ha tenido que incorporar el programa de ingreso solidario beneficiando a miles de familias, pero eso representa un gasto con el que el país no contaba. Lo mismo el PAEF, el subsidio a la nómina, y tantas otras ayudas, líneas de crédito. Entre todos esos aspectos sumados en todos los frentes de la economía, en el sector vivienda, construcción, agro, etcétera, pues ha endeudado a la nación en una, digamos, medida no esperada, imprevista, y hoy estamos enfrentando esta situación. Adicional la complejidad que el país necesita. A nadie le gusta hablar de tributos y de reformas tributarias, a ninguno, pero la necesita, Julio. Es necesaria. Y hoy el país tiene un retraso que debió haberse estado ya aprobando, no necesariamente el texto que el país, algunos observaron, otros muchos no. Lo criticaron sin conocerlo. Sin observarlo. Pero la consecuencia de esto en el entorno empresarial, en el entorno, digamos, como destino país, o nosotros, Colombia, como país destino de inversión, por supuesto que incorpora unas variables muy complejas que tienen que resolverse. De lo contrario, vamos a sumarle otro elemento, como es el paro, como es los bloqueos, que ya seguramente lo vamos a conversar, que están incorporando un ingrediente mucho más complicado para la recuperación económica del país. Así es. Hay algo muy importante, es adicional a esto, ¿qué efecto tiene la ley de trabajo flexible y remoto para la productividad empresarial? Ya tenemos dos puntos que aquejan la circulación de la economía en las empresas, que es la pandemia, nadie se la esperaba, y los paros que están generando bloqueos, desabastecimientos, y que nos va a ampliar, Hernán, que estos bloqueos no son legítimos, no están legitimados bajo el Estado para que se puedan hacer y pueda haber desabastecimiento. Entonces, repito la pregunta, ¿qué efecto tiene la nueva ley de trabajo flexible adicional a la pandemia, adicional al paro? Muy bien, mire, Julio, lo primero que hay que decir es que América Latina, no solo Colombia, está perdiendo toda América Latina alrededor de 11.5 millones de empleos. Eso es una cifra catastrófica para la región. Colombia aporta, por supuesto, en esta cifra nada afortunada. Y para tratar de sostener empleos en medio de la pandemia y de la crisis de emergencia de salud que se presentó y que seguimos viviendo, pues recuerden muchos, que ir a trabajar desde las casas de manera remota, y como eso fue una circunstancia imprevista, pues esa norma o esa, digamos, actividad no estaba completamente regulada. Al inicio de la pandemia, el gobierno nacional emitió unos decretos, algunas regulaciones no muy precisas, pero en los últimos meses logra aprobarse en el Congreso de la República un proyecto de ley, ya hoy es ley, que da unas pautas para regular y darle unas protecciones al trabajador de cómo se desempeña desde su casa, desde los horarios de trabajo, por supuesto, desde la privacidad del trabajador, desde los horarios que debe cumplir, si necesita incorporársele equipos, software especiales a su trabajo, es la empresa la que debe responder. Sus herramientas de trabajo. Por supuesto, y plantea 2 o 3 escenarios temporales. Dice, el trabajador y el empleador de mutuo acuerdo pueden pactar los primeros 3 meses el trabajo flexible. Pueden prorrogar por otros 3 meses, pero si las circunstancias externas de complejidad, es decir, traducción, si nos mantuviéramos en pandemia, pueden dejarlo de manera indefinida el trabajador desde su casa o de manera remota. Hoy ya no es solo desde la casa, hoy están los café internet o lo que llaman los coworking, etcétera, donde las personas están
desempeñándose. Eso, digamos, es una ley más declarativa que otra cosa, pero da por lo menos un marco normativo para que las personas tengan la certeza, hay que decirlo así, que se les respeten sus horarios de descanso, sus jornadas laborales y que las horas extras y todo lo demás no tengan ningún tipo de interrupción en medio de esta actividad remota o desde la casa o desde cualquier otro lugar. Que no afecte la flexibilidad laboral, su descanso y todas aquellas gabelas que puede tener el trabajador. Pero hay algo muy importante ahí, Hernán, y te la quería compartir también. O sea, las empresas no estaban preparadas para una pandemia, para unas reglamentaciones en lo que tiene que ver con la productividad de su empresa. Adicional a esto, llegan unos paros que ocasionan daños al bien público, al bien privado, desabastecimiento y un caos total. Yo, como consultor empresarial, estratega sociopolítico de hace 20 años, en conversación con Hernán antes de estar con ustedes aquí acompañándolos, no había empresas. Las empresas hoy en día carecemos de un estratega, de una persona que visione el entorno sociopolítico. Sí, las multinacionales las tienen. De hecho, teníamos en el programa anterior un invitado especial de la casa, el coronel John Marulanda, que es un consultor empresarial a nivel internacional y que hace parte de todas estas estrategias sociopolíticas. Pero la pyme, el micronegocio, que son los fuertes de la circulación de la liquidez en la economía, no son las grandes empresas. El fuerte del rubro que aporta al PIB en lo que tiene que ver con la liquidez son los micronegocios y las pymes. Y esos dos segmentos dentro de la estratificación comercial no estamos preparados para esto, Hernán. Y nos ha dado duro porque queremos salir adelante, pero nos hacen ver que tenemos unos paros que son legítimos. ¿Eso sí es así? Bueno, ahí, digamos, previo a eso, un planteamiento muy difícil, y es que las empresas efectivamente tienen que prepararse, en el caso colombiano, para la pandemia que seguimos sosteniendo y para el efecto post-pandemia. Una vez al país le digan, terminó la pandemia, ¿cómo va a ser la reactivación? ¿Volverán esos modelos laborales rígidos? Reactivación y regulación, cambiará la regulación. Claro. Total. Y esos modelos rígidos, digamos, de jornada laboral, de oficina, ¿será que el país, el trabajador se volverá a adaptar a esto? Hay unos observatorios laborales internacionales y académicos que dicen que las empresas deberán apuntar a consolidar un modelo híbrido, es decir, tanto presencial como virtual y de manera definitiva. Planteamiento del paro y situación social y política que enfrentamos en este momento. Hay una narrativa muy radical en contra de las empresas en Colombia. Hay un sector que ha establecido que el empresariado es el malo, el responsable de los daños en Colombia, el culpable, el lobo feroz, y asimilan esto con las grandes empresas, pero usted lo decía muy bien ahorita, Julio, y es que están dejando de lado que la persona que tiene entre 1 y 5 trabajadores también es una empresa. Claro. El que tiene entre 5 y 10 o trabaja con su familia también es una empresa. Y en la medida que se le vaya imprimiendo esa hostilidad a la creación de la empresa, al ejercicio de la empresa, no solo desde la narrativa política, sino también con la gran cantidad de trámites y esa densidad de formación de empresa, pues yo creo que ese es uno de los retos a evaluar. Claro que hay que prepararnos de manera estratégica, y yo creería que es un riesgo que tiene que existir hoy dentro de las matrices empresariales, y es cuál es ese riesgo sociopolítico que hoy estamos viviendo, que no debería ser para nada tenido en cuenta en unas condiciones normales, pero sabemos que no estamos en unas condiciones, digamos, muy ortodoxas, por llamarlo de alguna manera. Hay que prepararse para esas contingencias y proteger a como dé lugar dentro de la ley, por supuesto, usar todos los recursos normativos de gerencia, de innovación, para poder proteger el modelo empresarial en Colombia.
Y eso precisamente también lo estábamos tocando ahorita, el tema de la regularización empresarial en estos momentos no está ajustada a la recuperación económica que debe tener el país versus lo que hoy en día tenemos como impuestos y demás aranceles que como empresario nos toca pagar. Quiero tocar un tema antes de continuar la otra pregunta, y es una respuesta corta, Hernán. Reforma tributaria presentada por el gobierno versus reforma tributaria presentada por los señores que tienen el país parado. Julio, es que si uno viera una contrapropuesta de reforma seria, pero no aparece ni seria ni poco seria. Me corriges, la propuesta que hizo el gobierno costaba 14 billones para 4 años, ¿verdad? O sea, estábamos hablando de 3 algo billones anual. Sí. Y la propuesta que tenemos, o pues la que están haciendo, que no le encuentro lógica, cuesta 81 billones en un solo año. Ahí hay un tema, y es el gobierno nacional, después de la crisis que ha tenido que enfrentar, se proponía hacer un recaudo de poco más de 20 billones como idea inicial. Bien, eso es un texto de reforma que se presentó al Congreso que ni siquiera alcanzó a cubrir o no alcanzó el primer debate. Empieza la presión de muchas personas, inclusive sin leer el texto. Por ejemplo, el artículo 30 de esa reforma traía incorporada la gratuidad educativa de estratos 1, 2 y 3, y muchos de ellos no lo sabían, y como eso otros tantas cosas. Los que tuvimos la oportunidad de leer nos dimos cuenta que traía la reforma. Claro. Los que no la leyeron, sin saber, la fueron a atacar sin tener el conocimiento de que lo que estaban atacando era la respuesta de lo que ellos estaban necesitando. Claro. ¿Me corriges, Hernán? Es así, y bueno, una de las paradojas del paro de algunos de ellos. Y entonces hay una crítica feroz, en algunos casos con algún sentido, sobre artículos, pero es que, Julio, y quienes nos están acompañando en la audiencia, el deber ser del Congreso de la República no es notarizar y aceptar lo que entró, se trata precisamente de la deliberación. Entonces, si usted presenta un proyecto con el que no está de acuerdo, pues se modifica dentro del trámite de los debates. De eso se le va dando forma. Por supuesto, está bien. Aceptemos que entonces se retira y que debe presentarse una nueva, tiene que presentarse. Una contrapropuesta. Pero por parte de los sectores radicales del país, uno no encuentra una propuesta concreta de contrarreforma, decirle, no gobierno, no me gusta la suya, pero yo planteo que debe ser en este y en este y este otro aspecto. Tampoco ha sucedido, y llegaron al paro al final del mes de abril solicitando que se retirara, se retira. El paro inicialmente pretendía durar 24 horas, ya vamos en 20 días, y modificaron el pliego de lo que ellos piden. Entonces ya no piden un retiro de la reforma, ya cambiaron todo y presentaron otro montón de solicitudes que le costarían al país 81 billones de pesos. Y hay algo muy interesante, y es lo siguiente: la reforma que se había hecho era para poder costear todos los subsidios y beneficios que iban a entregar a nivel social, y con un costo de 14 billones de pesos financiados en 4 años bajo una estructura fiscal regulada que permitiera tener una recuperación económica. Como financiero, con todo el respeto que nos merecemos, 14 billones en 4 años, con una regulación para que podamos tener recuperación económica versus 81 billones de pesos en un solo año sin regularización empresarial, viendo al empresario como el lobo feroz, como lo dijo ahorita Hernán, no es la solución. La solución es que lleguemos a un consenso donde todos seamos ganadores. Y ahí es donde quiero hacerte una pregunta. ¿Estamos preparados bajo esta premisa que acabamos de tener acá y para iniciar una recuperación económica desde esta situación, Hernán? Pues mire que va a ser muy difícil, Julio. En la medida que las calificadoras de riesgo empiezan a disminuirnos esa calificación, eso tiene una traducción simple.
y es que lo que le debemos al exterior va a costar mucho más. Es decir, la plata, para hablarlo coloquialmente, que hoy tendríamos para pagar educación, vivienda, reactivación económica, acompañamiento empresarial, esa plata la vamos a tener que sacar de ese bolsillo para trasladarla a pagar más deuda. ¿Por qué? Porque se encareció. Eso es como cuando usted va al banco a hacer un préstamo de 2 millones de pesos y usted muestra que no tiene ingresos sólidos, que no tiene un codeudor sólido, el interés le va a aumentar. Pero si usted tiene capacidad de pago, es juicioso, está bien acompañado, es sólido en sus pagos, pues el interés es menor. Pasa exactamente igual. Entonces, esa circunstancia en la que ya hoy empieza a entrar el país, a partir de esta calificación, lo que le tenemos que decir a esos señores que no quieren dejar que esto avance, ni presentan propuestas, pero sí bloquean, es, señores, la plata que ustedes están demandando para programas sociales, ya obligatoriamente, parte de ella se va a tener que ir a pagar la deuda que tiene el país. Entonces la recuperación va a ser todavía mucho más lenta, todavía mucho más difícil, y mucho más si la inversión nos mira con preocupación y dice que pues preferirán en algún momento hacer una inversión en Panamá, en México o en Perú, y no en las condiciones que hoy tenemos en Colombia. Fuiste muy claro en decir que se pierde esa percepción de inversión, ya que, como muy bien hiciste el símil y comparación, si nosotros tenemos una capacidad de pago, un nivel de endeudamiento apto, no vamos a generar riesgo para quienes quieran invertir en nosotros o para quienes quieran otorgarnos créditos. Si nosotros estamos en una coyuntura donde no tenemos capacidad de pago, no tenemos liquidez y adicional a eso no tenemos una regla fiscal que nos soporte el apalancamiento en lo que tiene que ver con la recuperación económica, no vamos a ser viable como país. Y eso es lo que debemos cuidar, que seamos viable como país para que la recuperación económica sea más armoniosa con la circulación del efectivo en el mercado. ¿Estamos? Sí, de acuerdo, Julio. Ahí me gustaría tocar un punto, y es ¿qué aportes, qué consejos tenemos para los empresarios sobre esta incertidumbre corporativa y comercial que nos está atacando por estos días, Hernán? Bueno, Julio, mire, desde mi punto de vista, haría una invitación al empresariado, todo, desde el grande hasta el pequeño, el mediano, por supuesto, a que rechacemos contundentemente la violencia y los bloqueos del paro. Hay que hacer una diferencia entre la manifestación pacífica, la protesta pacífica, que esa sí es legal, está permitida por la Constitución, por las leyes en Colombia, e inclusive es mi convicción, creo que tiene que tener una sobreprotección por parte del Estado, la protesta pacífica, ojalá informada, ojalá que el pacífico que sale también tenga en cuenta sus motivaciones, que sí sean ciertas y no producto de una falsa noticia. Pero hay que hacer un contraste con la manifestación violenta, el bloqueo, que es lo que tiene hoy arrojando pérdidas multimillonarias al país. Me corrige, Hernán, tú que eres abogado, el bloqueo, como lo están diciendo las falsas noticias, que tú muy bien lo has dicho, ¿esto es legítimo, como ellos dicen? No, para nada. El bloqueo no es una figura legítima, y antes que eso quiero concluir esta parte que estaba mencionando, para los empresarios, para el país. El país, solo por el paro, ha perdido 12 billones de pesos en 20 días. Esto es más de lo que pretendiera una reforma tributaria. Solo el sector agrícola ha perdido 1.7 billones de pesos. Por eso el mensaje al empresariado es: levantémonos y rechacemos la violencia y el bloqueo. La discusión sobre las motivaciones del paro, pues las dejamos para otro tema. Pero en esto tenemos que ser completamente radicales todos, rechazar esto. ¿Por qué? Porque si no, esto nos va a arrastrar a todos, Julio. Y lo que quiero decir acá de una manera muy concreta es que, tengo que decirlo, los miembros integrantes del Comité del Paro han confundido y han instrumentalizado la protesta y la han querido confundir con el término
este sí ilegal, de bloqueos. Sí. Los bloqueos de las vías no son bajo ninguna circunstancia protegidos por el Estado. De lo contrario, por el contrario, Julio, están tipificados como un delito. El bloqueo y la obstrucción ilegal de vías son un delito en Colombia. Y estas personas están causando una crisis en la salud pública, Claro. en la medida que no llegan medicamentos, inclusive para personas que están enfermas de cáncer, de Veía, diabetes. disculpa Hernán, que no dejan pasar ambulancias. Pero además, el Comité del Paro se atribuye, sustituye la autoridad del Estado y dice, no, pero haremos corredores humanitarios. ¿Quién les dijo a ellos que ellos son los que dicen quiénes sí pueden ¿Y quiénes pasar, no? qué medicamentos sí puede pasar, qué ambulancia sí o cuál no? Y hablan de libertad, ¿no? No puede ser. Entonces, no es cierto, y en eso hay que ser muy claro y muy contundente, que un bloqueo esté permitido por el Estado colombiano o que sea una herramienta de negociación, para nada, ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo. Muy distinto el bloqueo es a la manifestación pacífica, pero el bloqueo y la violencia es lo que hay que rechazar. Nos tiene con pérdidas, nos tiene con riesgos de salud, nos tiene con riesgo de pérdidas de más empleos en una situación agravada ya por sí por la pandemia, y nos tiene, por supuesto, en una crisis, como ha tenido varias ciudades, de desabastecimiento de alimentos, lo que ha causado, Julio, como es natural, que en esa ausencia de productos pues se incrementen los precios. Ese es el efecto de lo que le están causando esas manifestaciones violentas a las familias colombianas. Tiene doble impacto, el impacto en el bolsillo del colombiano de a pie, que se le encarecen los precios por el desabastecimiento que hay, pues obviamente esto va a incrementar el precio en la canasta familiar. Y también va a tener un efecto estatal en lo que tiene que ver con el costo del endeudamiento. El costo financiero del endeudamiento automáticamente va a subir porque las tasas de intereses van a aumentar. Primero, ¿por qué? Porque generé riesgo. Y segundo, mi endeudamiento es internacional y me rige el dólar. Y si yo no tengo una política fiscal rígida y basada en la circulación de la moneda dentro de la economía, voy a ser costoso y va a tener un costo adicional el dólar, o sea, se va a incrementar el dólar. Voy a tener doble gasto con la pérdida de la calificación que en estos días nos acobija en Colombia. Pero hay algo muy importante y hay que decirlo. Íbamos a recoger 14 billones. Por oponerse ya no estamos para recoger 14, sino 26. Los 14 más los 12 que han generado los bloqueos, y están haciendo una propuesta de 81 billones. ¿Es lógico que estemos pasando estos? No me parece, pero para eso estamos, para entregar la información de la mano, que usted, señor empresario, que usted, señor pyme, que usted, señor de un micronegocio, como lo dijo Hernán, una persona que genera 2, 3 empleos, ya es empresario. La persona que sale a vender jugos, la persona que sale a lustrar las botas, es un micronegocio porque está generando el sustento para él y para los de su casa. Entonces, es muy importante que tengamos esto claro para todos nosotros y que podamos también tener los elementos y materiales disponibles para tomar una decisión en medio de esta incertidumbre. Hernán lo acaba de decir, tenemos que unirnos como empresarios, rechazar la violencia, rechazar los bloqueos, aceptar las diferencias. Nadie está diciendo que no, todos somos diferentes, por eso tenemos un ADN, y este ADN nos lleva a una inteligencia emocional que nos hace ver diferentes entre todos. Todos somos diferentes, eso es lo que debemos de respetar, pero también debemos de respetar el bien público, el bien privado, y cómo que no, respetar la vida de los demás, sin violencia, sin bloqueos. Es un consejo del corazón de nuestro amigo Hernán Cadavid, que en estos momentos se despide de nuestro programa. Hernán, gracias por acompañarnos, siempre va a ser para nosotros un motivo de felicidad tenerte aquí en nuestro set y que puedas aportarle a los usuarios y a los seguidores de nuestro programa Inteligencia Empresarial. No, Julio, gracias por este espacio, de verdad, de mucha construcción que me permite entregar desde mi rol como ciudadano, que es todo y lo único que soy,
unas sugerencias para que podamos enfrentar esta violencia. Yo tomé la decisión de denunciar penalmente al Comité del Paro por esa incitación y sé que los empresarios con su capacidad van a poder también sobreponerse ante esa arremetida. Unámonos por el bien de Colombia, todos por Colombia, ese debe ser el motivo de todos nosotros. Agradecido porque estén con nosotros en tu programa Inteligencia Empresarial, con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Continúa con nosotros en más contenido de alta calidad.